Bienvenidos, hermanos, una vez más a este su canal de su amigo y servidor en Cristo, José Garro, dando infinitas gracias a Dios por la oportunidad de estar un día más sirviéndole a través de este medio, que son las redes sociales, que es YouTube, siempre promoviendo y defendiendo la fe de la iglesia. Gracias infinitas a todos ustedes por el apoyo al canal este tiempo, por los buenos amigos que se han quedado, canal que sigue creciendo, gracias a Dios. Y bueno, este ha sido un año riquísimo y tengo nuevamente a mi amigo y mi hermano que ustedes ya conocen, y a los que no lo conocen, el hermano Amado Ibrahim. Nació en Egipto, creció en Egipto, pero vive en Ecuador y es un católico defensor de la fe. Tiene su canal que se llama Apóstoles Digitales. Hermano Amado, bienvenido una vez más a mi canal. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, José. Mucho gusto estar con usted y con tus seguidores del canal tuyo de Apologética. Y buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo en el chat. Y también bienvenidos a todos sus hermanos que nos van a ver después. Así es, no olviden desde ya dejar su like, compartir este video, enviarlo a sus redes sociales, a sus amigos por WhatsApp, por Messenger. Gracias de verdad, y gracias, Amado, porque durante este año compartimos mucho trabajo. Si escuchan música, hay una banda de fondo tocando aquí donde vivo. Gracias, Amado, por este año, todo que nos apoyaste, que viniste al canal, diste temas muy buenos sobre las cruzadas, sobre el Islam, bueno, un montón de cosas buenísimas que están ahí, que ustedes pueden ver este año que va terminando. Gracias a todos los que han apoyado. Agradezco a la parroquia del Buen Pastor Rifríos, a la Piquía, a mi padre, el padre Félix, a la Iglesia Católica de Ticari por el apoyo, y muy contento, de verdad, muy agradecido con Dios. Y hermanitos, como le digo, dejen su like, compartan. Hoy estamos en preguntas y respuestas sobre la Inquisición y sobre las cruzadas, que hay tanta leyenda negra, hay tanto prejuicio contra la iglesia, para que ustedes le pongan las preguntas a Amado en el chat. Y yo quiero empezar con la primera pregunta, así brevemente, que Amado Ibrahim nos aclare. ¿Qué es? Traten de hacer las preguntas relacionadas al tema, hermanitos, para no salirnos. ¿Qué es la Inquisición? ¿Qué es la Inquisición y cómo fue? ¿Fue algo terrible? Cuéntenos un poquito de eso de la Inquisición, que dicen que la iglesia mataba gente, que si no eres católico, te va feo. ¿Qué era la Inquisición, hermano? Yo sé que es investigación, pero cuéntenos un poquito más. A ver, vamos a empezar desde la actualidad y de allí vamos a regresar al inicio de la Inquisición. Se llama la Inquisición o el Santo Oficio. ¿Por qué se llamaba el Santo Oficio? Perdón, de hecho hay una pregunta en el chat que tiene relación con el tema de Vivian, que dice, perdón que te interrumpa, ¿por qué fue creada la Inquisición? Tú le llamas el Santo Oficio, adelante. Sí, sí. Fue creada para saber quién es quién. Para saber quién es quién. Es decir, hay alguna gente que en algún contexto histórico falsificaban ser católicos y no son. Hay otra gente que eran traidores de las patrias, como pasó en España y en Italia. Hay otra gente que actuaban en las cosas de hechicería y brujería. Hay otra gente que promovían las ciencias ocultas o pseudociencias o ciencias falsas. La Iglesia Católica tuvo el deber de defender la fe de Cristo, que todos nosotros profesamos la fe en Cristo. Entonces la Iglesia Católica tuvo que defender la fe en Cristo. Y la verdad, si el Santo Oficio era algo malo o algo que la Iglesia no quería que nadie lo ve, la Iglesia nunca iba a publicar los documentos, pero la verdad, la Iglesia Católica y el Vaticano publicó partes de documentos del siglo XVI relacionados con la ciencia y la filosofía natural. Y los archivos que se abrieron para su estudio, eso fue en el año 2010. Estos archivos han permitido a nosotros entender el trabajo
de los diferentes departamentos del Vaticano en esta época del siglo XVI y para entender los criterios de estos departamentos del Vaticano, los criterios de selección y también sobre las polémicas que se generó. Es decir, que el Santo Oficio no era algo caótico, no era algo de caos, no era algo desorganizado, para nada. Todo era organizado, había departamentos del Vaticano y había tribunales, como vamos a decir. Amado, perdón, pero entonces no es cierto que la Inquisición era que la Iglesia quería obligar a los demás a hacerse católicos a la fuerza. Entonces no es cierto eso. No, nada que ver. La Iglesia Católica convivió a lo largo de la historia con otras religiones y no había ningún problema. Hasta religiones paganas convivía la Iglesia. No hay ningún problema. Sí, la Iglesia hacía el deber de evangelización, pero no obligar a nadie. Nunca obligó la Iglesia Católica. Desde su inicio, nunca obligó a nadie a creer o profesar la fe en Cristo sin querer. Y a ver, ¿por qué estos rumores de que la Iglesia obligaba a la gente? Porque la principal contradicción que hemos encontrado es que algunos de los equipos eclesiásticos no estaban preparados científicamente. Es decir, cuando ellos iban a juzgar el trabajo de Galileo, por ejemplo, los equipos eclesiásticos no eran o no estaban preparados científicamente. Estaban, sí, preparados del punto de vista teológico o filosófico. Por lo tanto, cuando los miembros de la Inquisición comenzaron a estudiar algunos documentos, sobre todo los relacionados con astrología, han catalogado estas ciencias como astrología, como ciencias ocultas, entre ciencias ocultas, como de la hechicería y como de la brujería. Es la falta que podemos decir. Porque sí, habían faltas. Es una falta que había. Pero era porque no tenían mucho conocimiento en el tema. Así es la principal contradicción que hemos encontrado, que los equipos eclesiásticos no estaban preparados científicamente, sino filosóficamente y teológicamente. Así que los astrónomos... Tenían que salir de la duda que no era hechicería. Así es. Así que los astrónomos como Copérnico y Galileo fueron los más afectados. Y muchas ideas, José, muchas ideas del pasado eran infundadas. Por ejemplo, Galileo fue torturado, no. Galileo fue encarcelado unos pocos días siguiendo las normas del Santo Oficio, porque solo podían encarcelar a la persona en los días que duraba la investigación. El interrogatorio, sí, la investigación. La iglesia no mataba a nadie. La iglesia no mataba a nadie. Son leyendas negras. Y lamentablemente, mucha gente, incluso algunos católicos, reconocen estas leyendas negras, aunque no hay pruebas físicas. A ver, el emperador mata a la gente o el dictador mata a la gente, pero la iglesia nunca se involucró en matar a nadie. Y repito, a lo largo de la historia, la iglesia católica era, es y será pro vida. Nunca la iglesia católica ha tomado una posición contra la vida, siempre pro vida. Le doy un ejemplo. El presidente de Venezuela, este presidente, que mata a su gente,
deja a su pueblo morir de hambre. El mismo presidente, este mismo presidente, dice que él es católico, ¿sí o no? Entonces, ¿podemos decir que la iglesia mata a la gente porque Maduro es católico? No. No es ¿Sí o culpa de no? la iglesia. No es culpa de la iglesia. Él dice Mira, que es católico. Entonces, él es político. Él no es eclesiástico. ¿Me entiende? Entonces, el que propaga esas leyendas negras contra la iglesia católica es puro odio a la iglesia. y mira, aquí hay una pregunta, otra pregunta. Ya pues saben, hermanos, pueden dejar sus preguntas en el chat, por favor, que sean relacionadas con el tema Inquisición y Cruzadas. Vivian Cáceres dice: ¿es cierto que la Inquisición fue mucho más benigna que los tribunales de la época? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos dices de eso? A ver, para ver. Es cierto que la Inquisición fue mucho más benigna que los tribunales de la época. Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque siempre el obispo o el sacerdote que está en el equipo eclesiástico siempre tenía como miedo a juzgar mal a alguna persona o encarcelar a una persona de manera incorrecta. De cometer una injusticia. Sí, y también todos tuvieron supervisión del Papa mismo. Entonces ellos tenían que reportar todo al Santo Papa en Roma. Entonces, si sale una cosa mala, entonces eso será contra el obispo o contra el sacerdote, ¿me entienden? Y por eso era muy benigna, más benigna que la De tribunal hecho, de hecho, yo he época. escuchado, yo he escuchado que los delincuentes civiles muchas veces trataban o preferían ser juzgados por el tribunal de la iglesia que por un tribunal civil, porque sabía que era cruel el tribunal civil, ¿no? Y hay muchos, sí, y hay muchas historias de esto, sí, de ladrones que querían ser juzgados ante la tribunal del Santo Oficio, no ante la tribunal del Estado civil. Es verdad, es verdad. Pero un ladrón para ser juzgado nunca era el deber del Santo Oficio. El Santo Oficio era específico para algunos delitos como la hechicería, brujería, ciencias ocultas, herejías. Dime una cosa, Uh-huh. ¿por qué? A ver si estoy en lo correcto. La hechicería y las herejías eran consideradas delito porque ibas en contra de la religión del Estado, y a ir en contra de la religión del Estado estabas en contra del Estado. ¿Es eso correcto? A ver, la brujería y la hechicería en la historia de Europa, del medieval Europa siempre ha sido un problema para el Estado porque la hechicera y la bruja no solo hacía esas brujerías, no, es que adelantaban más y se convierte la situación en propagar herejías. ¿Me entiende? Todo empieza con brujería y de allí la bruja o el brujo empieza a propagar herejías. Entonces había dos problemas. El problema civil, o es un delito civil, que es un fraude, ¿no? Y como fraude, entonces es un delito civil. Y herejía, que es un delito en frente de la iglesia. Que es en ¿Entiendes? contra del Estado, porque el Estado estaba de la mano de la iglesia, ¿no? Este punto es muy importante. El punto de que el Estado siempre ha sido en manos de la iglesia. La verdad, la situación no era tan simple así. Por ejemplo, el Estado que era bajo el mandato de la iglesia puede ser el Estado italiano en algunas épocas, pero el Estado español nunca era bajo el mandato de la iglesia.
Sí, los reyes en España siempre escuchaban a Roma, escuchaban a la iglesia, qué dice la iglesia, qué quiere la iglesia, qué nos aconseja la iglesia. Eso sí, pero que el Estado sea gobernada por Roma. No, digo yo que si iban de la mano, que el Estado, era religión del Estado. Mira, antes de que me aclares eso, hay una pregunta más aquí. No sé si la ves ahí. Dice, ¿es verdad que quien ejecutaba la pena era el Estado y no la Santa Inquisición? Sí, correcto, correcto. El Santo Oficio nunca ha ordenado ejecuciones. Y nosotros tenemos los documentos de la iglesia. Y yo reto públicamente a cualquier persona que me saca un documento firmado por un obispo o por el papa para la ejecución. Todo era encarcelamiento. Todo era encarcelamiento. Todas las ejecuciones eran o fueron ejecutadas por el Estado civil. Por el Estado civil. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Habían muchas personas que fueron ejecutados en España después de expulsar a los moros. ¿Quién ha ejecutado a esa gente? ¿La iglesia? No. Es el Estado civil. Es la reina y el rey de España quien dio el orden. Pero este orden no era firmado por ningún obispo ni por el papa. ¿Por qué? Porque había separación de poderes. Es que en la Constitución del Reinado de España, por ejemplo, no había un artículo que dice que el rey de España debe someterse al papado en Roma. No, no había eso. Algunos reyes y algunas reinas sí escuchaban al papa en Roma, pero eso no significa que eso era como un deber que el rey de España o la reina de España escucha al papa. Es algo entonces no es cierto, perdón, no es cierto eso que dicen que la iglesia mandó a matar mucha gente y que la iglesia los mataba. Entonces eso no es cierto. Es que se confundía, el que dice eso, se confunde la iglesia católica con el Estado. ¿Por qué? Porque quienes nos enseñaron la historia, nos enseñaron que en la Edad Media la iglesia gobernaba al Estado. Eso es falso. Eso no ocurrió. Y la iglesia no mandó a matar a nadie. No, yo quiero decir, cuando la iglesia ha gobernado a Inglaterra, yo quiero que la gente que sabe de la historia de Europa, la historia medieval de Europa, que me contestan, que me responden. ¿Cuándo la iglesia ha gobernado a Inglaterra? ¿Cuándo la iglesia ha gobernado a Alemania? ¿Cuándo la iglesia ha gobernado a España? ¿Cuándo la iglesia ha gobernado a Rusia? ¿Cuándo la iglesia ha gobernado a Bélgica? ¿Cuándo un obispo firmó una orden de ejecutar a alguien? Nadie, ningún obispo atrevía a hacer esto. Terminar una vida es algo grave. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica nunca ha firmado estas ejecuciones. Esta ejecución fue firmada por rey, reina, presidente de gobierno, presidente de policía y por delitos civiles. Estas imágenes de personas torturadas y máquinas para torturas, esas imágenes son puras imaginaciones nomás. De hecho, yo me río cuando veo esto, es una imaginación. De hecho, yo leí en el libro de Vittorio Missori, si lo pronuncio bien, el español, periodista italiano, en el libro Leyendas Negras, no sé cómo lo has leído, que él dice que esta campaña anticatólica, estas leyendas negras surgen en el siglo XVI
es una campaña de Países Bajos, o Holanda, que se llamaba, e Inglaterra para desprestigiar a la España católica. Estos dos países protestantes, en la guerra, entre otras cosas, psicológica, empiezan estas mentiras para desprestigiar a la España católica, ¿verdad? Porque de hecho, la colonización católica de España en las Américas fue mucho más humana. Incluso los reyes españoles católicos se preocuparon por los derechos de los indígenas que la colonización protestante en el norte de América, que sí exterminaban a los indios. Los españoles se mezclaban con los indios, los ingleses no. No sé, como un complemento a lo que estás diciendo, ¿no? De las leyendas negras. Lo que has mencionado ahora es la vergüenza más grande, lo que pasó en América, Norteamérica o en Sudamérica. Nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, vivimos y casi 15% o 20% de la población es indígena. Son indígenas que viven con normal y millones, 20%, millones, en todos los países, en Colombia, en Bolivia, la mayoría de la población. México, Guatemala. Todos, y viven. Pero yo quiero ver dónde están los indígenas en Estados Unidos y Canadá, donde gobernaban los protestantes. Nada, poquitos. Nada, fueron exterminados, fueron matados de maneras horribles. Eso fue fuera de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene un sistema organizado de tomar decisiones, tiene jerarquía. Es la importancia de la jerarquía. Cuando hay una institución organizada que tiene jerarquía, automáticamente las decisiones serán decisiones racionales. Pero como que los protestantes no tienen esas instituciones organizadas, entonces tomaban las decisiones así, como los protestantes de ahora. Cada uno de ellos tiene una idea, entonces construye su templo y empieza a profetizar y proclama a sí mismo como profeta. Es algo chistoso, ¿no? Así son los protestantes desde el siglo XVI. Los protestantes siquiera mataban a sí mismos. Sí, una campaña. A ver, hermanos. En unos años antes del descubrimiento de América, la Inquisición en España se reorganizó, ¿ya? Y se introdujo en Castilla, ¿ya? A diferencia de Aragón, ustedes saben que había Castilla y Aragón. A diferencia de Aragón, Castilla nunca se había visto sometida a la Inquisición pontificia de la Edad Media. Y también en este momento la Inquisición española conservó en estatus especial porque no dependía directamente de Roma, sino que tenía su propia Inquisición, su propio inquisidor general, nombrado por consenso entre el Papa y el rey de España. Y es lo que estoy diciendo. España no era gobernada por Roma. Inglaterra no era gobernada por Roma. Bélgica, Francia, nunca fueron gobernados. Fue que el rey escucha al Papa. Ahora, cuando terminó esa reorganización, la Inquisición española contaba con casi más que 20, creo que 21 tribunales provinciales o locales. Había 3 en la zona mediterránea de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, y 14 en la península misma, que es España y Portugal, y 1 en las Islas Canarias, y 3 en el Nuevo Mundo, como se llamaba, y situados en la Ciudad de México, en Lima y en Cartagena de Indias. ¿Ya? El Tribunal Mexicano fue fundado en el año 1571
si me acuerdo bien. Tenía jurisdicción sobre América Central y también sobre los dominios españoles en América del Norte y Filipinas. El Tribunal de Cartagena de Indias se encargaba de los que ahora son Colombia y Venezuela, así como las islas del Caribe. El Tribunal de Lima se fundó a la vez que el de México y tenía jurisdicción sobre el Perú y la mayor parte de Chile y Argentina. En estas grandes extensiones de territorio, los inquisidores recopilaron materiales que ahora constituyen una fuente de documentación vasta e interesante para el estudio de la historia cultural. Su labor se prolongó durante muchos años y la Inquisición española, todo esto se forma la Inquisición española, porque España gobernaba al Nuevo Mundo. La Inquisición española siguió en funcionamiento hasta el año 1820, es decir, a lo largo de 300 años. Según cuánto durase el dominio español del territorio en cada caso, la documentación abarca entre 200 y 350 años. En todas las documentaciones no hay una sola firma de un obispo o sacerdote o un eclesiástico para ejecutar a cualquier persona. Y yo reto a cualquier persona que me dice que hay una firma o que la iglesia es responsable por la matanza de una sola persona. Todos los que fueron ejecutados por el Estado civil. Y yo he dicho hace unos minutos que Maduro proclama que él es católico. Entonces, las matanzas que Maduro hace en Venezuela, ¿podemos atribuirla a la Iglesia Católica? Es como dice que Hitler era católico, que Hitler se decía católico. Y Hitler era católico. Entonces, supuestamente. Así es. Entonces, la Iglesia es responsable por las matanzas en la Segunda Guerra Mundial. Es algo chistoso, ¿no? Es lo mismo. La Iglesia Católica nunca ha ordenado a nadie para ejecutar, para nada. Hay una pregunta o algo que debemos aclarar y me dice si estoy bien, si estoy mal y explicarlo a la gente. ¿Por qué la España católica, los reyes católicos se vieron obligados a investigar, a hacer una inquisición de quién era católico o no? Porque la Inquisición nació en el Estado. Porque estaban los moros o los musulmanes, estaban los judíos que andaban haciendo problemas en España, se rebelaban contra el rey, ¿verdad? Entonces, al rebelarse contra España, o sea, si usted era católico, usted estaba a favor del rey, pero si no eras católico, eras un falso católico, eras de los que andabas haciendo problemas. Entonces, España se vio obligar a investigar quién realmente era católico y quién fingía ser católico para expulsarlo o tomar las medidas civiles necesarias, ¿no? En eso interviene la iglesia para investigar y hacer el proceso más humano. ¿Estoy en lo correcto o puedes ampliar este punto? El contexto histórico de la Inquisición en España en la era de la gran reina, que es Isabela la Católica, tenemos que entender qué es el contexto histórico de esa época. El contexto histórico que hay moros que siguen a otra religión, invadieron a España, se quedaron en España muchos años. Por fin los españoles expulsaron a los moros y la mayoría de los judíos prefirieron salir con los moros e ir a Marruecos. Ya. Y de allí se quedaron alguna gente y esa gente ahora tenía dos opciones: que se quedan a su religión, la gente que no querían ir a Marruecos y querían quedarse en España. Yo voy a decir, la leyenda negra
y la verdad. La leyenda negra es que Isabel la Católica obligó a los moros que quedaban en España a convertirse al catolicismo. La verdad que ellos eran españoles de padres y abuelos cristianos que fueron obligados a dejar el cristianismo y regresaron al cristianismo con su voluntad. Hay una imagen donde miles y millones de personas van a las iglesias en España después de la salida de los moros, que millones de gente van a las iglesias en España para el bautizo. Es una imagen muy famosa. Entonces, el que no entiende, el que habla solo porque tiene boca, dice, es que los españoles obligaron a los moros que quedaban en España a convertirse al catolicismo. No, papi. Sus padres y sus abuelos eran católicos y ellos fueron obligados a dejar el cristianismo. Ahora, después de la salida del mal de los moros, ahora sí, los hijos regresaron voluntariamente a su iglesia. ¿Qué es la berrueva? La berrueva es que Isabel la Católica dio la oportunidad y dio la opción, el que quiere quedarse con su religión, que se queda. El que quiere irse en paz con los moros, que se vaya. ¿Qué más ella tiene que hacer? ¿Qué más ella tiene que hacer? El que quiere ir, que se vaya. El que quiere quedarse conservando su religión, que se queda. Y quedaron algunos judíos y quedaron algunos islamistas y conservaron sus religiones. El Estado español nunca ha perseguido a los islamistas y a los judíos que quedaron en España. De hecho, los que sí imponen la religión son los musulmanes. Ellos sí imponen. Pero los moros, es que la gente piensa que después de la expulsión de los moros, ya España se vivió en paz. No. Habían otros intentos de los moros en los años siguientes para regresar a invadir a España. Y los españoles descubrieron algo muy interesante, que hay espías en España que facilitan que los moros invaden a las ciudades españolas. Entonces, ahora tenemos que formar inquisiciones para saber quién es quién. Es lo que yo estaba diciendo. Tenemos que saber quién es quién. Quién es el espía y quién es inocente. ¿Cómo vamos a saber esto? Tenemos que hacer una inquisición. Una investigación. Cualquier autoridad en el mundo hace esto para conservar el bien del pueblo. Entonces, el Santo Oficio en general fue hecho para conservar el bien del pueblo. Mira, esta pregunta está buenísima, está interesantísima, de Wayne's Art. Dice, ¿por qué hay museos con las, entre comillas, artefactos que según usó la Inquisición? ¿Estos artefactos son mentiras? ¿Te has visto esas imágenes? Y que ahí muchas de esas máquinas ni siquiera existían. Es un invento nomás. Es un invento nomás. No había, hermanos, esto lo que ustedes están viendo en estas imágenes, todo esto es falso. La Iglesia Católica nunca ha hecho esto. Esas imágenes pueden ser verdades que alguna autoridad civil en algún lugar del mundo ha hecho esto. Eso fue la política de la época, no habían derechos humanos, pero que la Iglesia ordenó esto a ocurrir, lo siento mucho. Nunca han hecho esto. Nunca han hecho esto. Bajo la autoridad de ningún papa en Roma,
ha firmado o ha dado orden a ejecutar a la gente de esa manera. ¿Cómo así que una iglesia que está evangelizando la paz entre los europeos va a mandar a la gente a matarse? Sí, nunca, nunca. Son leyendas negras nomás. Esas máquinas, tengo entendido que muchas de esas ni siquiera existían para esa época. Según he escuchado, según he leído. Había más, pero fueron usados por los gobiernos civiles para las matanzas porque habían guerras. Eso fue época de guerras entre siquiera reinos europeos. El que dice, es que el Papa estaba gobernando a Francia y España. De verdad, está hablando de verdad. Francia y España tuvieron guerras entre sí por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo así que el Papa está gobernando a dos países que están en guerra entre sí? Si él gobierna a los dos países, entonces los dos países iban a vivir en paz. Pero ¿cómo así? Sí, hay muchas contradicciones y muchas mentiras en este tema. Esto me lleva a la otra pregunta, ahora que hablaste de los moros que estaban en España, que ahí hubo una cruzada de la que hablamos en este canal, ahí está el tema de la cruzada española, por si gustan verlo. Hablando un poquito de las cruzadas, que también es parte del tema. Igual, hermanos, dejen sus preguntas en el chat. Las cruzadas, ¿qué son? Así que nos resuma, y si es cierto que las cruzadas fue que los católicos fueron a invadir y matar a los musulmanes y a robarles. Yo quiero que me expliques si la iglesia católica fue tan mala y se fue a robar y a matar a los pobrecitos musulmanes inocentes, o qué fueron las cruzadas. ¿Me puedes hablar un poco de ese tema? A ver, las cruzadas, había muchas cruzadas. Las cruzadas son expediciones militares ordenadas por la Iglesia Católica para recuperar las tierras cristianas de los manos de la gente no cristiana en el Medio Oriente o en Europa. Y vamos a clasificarlo. Habían cruzadas en el Medio Oriente, habían cruzadas en Europa del Este y habían cruzadas en Europa del Oeste. ¿Por qué? Y todas las cruzadas fueron dirigidas contra los islamistas. ¿Por qué? Porque los islamistas invadieron al Medio Oriente cristiano y mataron a los cristianos, ¿ya? Y invadieron a Jerusalén, la ciudad cristiana, y tomaron a Jerusalén, la Tierra Santa, e invadieron a Europa del Este. Para mucha gente yo sé que es una información nueva. Hermanos, los islamistas invadieron a Grecia, Croacia, toda Yugoslavia, Serbia, Bulgaria, Hungría, Rusia, Ucrania. Ucrania fue para casi 100 años un país musulmán. Yo sé que esa información es información nueva. De hecho, perdón, porque ahí están preguntando en el chat cuál era el objetivo de la cruzada, es lo que estás respondiendo, porque de hecho... Estoy diciendo, pues... que supuestamente los cristianos fueron a robar y a invadir, y me estás diciendo que no, que se estaban defendiendo de la invasión más bien. Es que la única institución que puede como unir a los cristianos es la Iglesia Católica. No hay otra institución que puede unir a los cristianos. Entonces, cuando los otomanes, cuando los turcos invadieron a Grecia, invadieron a Bulgaria, invadieron a Ucrania, invadieron a Rusia, ¿quién encargaba de recuperar las tierras allá? La Iglesia Católica. ¿Por qué medio? Por las cruzadas. Cuando los islamistas invadieron a Egipto cristiano, a Siria cristiana, a Norte África cristiano, ¿quién encargaba
a proteger a los cristianos en el Medio Oriente, la Iglesia Católica. Cuando los moros, los islamistas, invadieron a España, Portugal y mataron a millones de gente en España y Portugal y empezaron a invadir a Francia, los islamistas estaban a distancia de 15 kilómetros de París. A 15 kilómetros de París. ¿Quién encargaba de liberar todas estas tierras? La Iglesia Católica. Entonces, cuando alguien me dice, ay, ¿por qué la Iglesia ordenó expediciones militares como tal las cruzadas? Yo le digo, la verdad es algo que me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque el que pregunta el que hace esta pregunta, uno de dos, o él no entiende, entonces él pregunta, es algo bueno, o él se está haciendo loco, porque ya tenemos que el Vaticano en Italia, imagínense conmigo, por favor. Aquí el Vaticano en Italia, imagínense el mapa de Europa, ¿ya? Aquí el Vaticano en Italia. Y aquí en el este, los islamistas están invadiendo a todos los países de Europa del Este y ya mismo van a invadir a Alemania. Y al otro lado, los islamistas ya tomaron España y Portugal y pasado mañana van a tomar a París y abajo ya invadieron a Jerusalén. Todo esto en 50, 70 años por máximo, ¿ya? Y tomaron todas estas tierras. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Papa en Roma? ¿Ir a dormir? No. Él tenía que unir a todos los cristianos. Él tenía que enviar expediciones militares para liberar las tierras cristianas. O sea que la civilización cristiana occidental o las civilizaciones cristianas se vieron obligadas a defenderse del exterminio y de la invasión. Eso es así. Se vieron obligadas a defenderse. Yo quiero decir algo que soy testigo de algo muy importante porque soy copto egipcio, es decir, cristiano católico egipcio. Somos coptos. Nosotros íbamos. Preguntan que cómo te llamas. Amado Ibrahim, para los que no lo conocen, me preguntaron en el chat. Sigue. Nosotros como cristianos en Egipto íbamos a ser exterminados si no fuera por las cruzadas. Es decir, si el Papa en Roma no envió las cruzadas, hubiéramos exterminados todos nosotros, los cristianos del Medio Oriente. Las cruzadas se encargaba de proteger a los cristianos del Medio Oriente. Y las cruzadas lograron las metas de proteger a los cristianos, porque algunos libros dicen, las expediciones militares al Medio Oriente no tuvieron éxito. Disculpa, no tuvieron éxito. ¿Cómo sí que no tuvieron éxito? Nosotros vivimos, todavía hay cristianos en Líbano, en Egipto, en Siria, gracias a las cruzadas. Es que de hecho están preguntando aquí en el chat, Carlos Urtec dice, ¿cuál fue el final de las cruzadas? Pues todavía hay cristianismo en el mundo. Todavía hay cristianismo, claro. Es más, España no sería América Latina no hubiese sido católica si las cruzadas no hubieran triunfado en España. España hubiera sido musulmán y posiblemente nosotros seríamos musulmanes. Así es. Entonces, nosotros debemos todo a las cruzadas. Gracias a los cruzados, gracias a los guerreros nobles de Europa medieval, gracias a ellos, nosotros ahora somos cristianos. Mira este comentario en el chat, no sé si te puedes referir. Bueno, está interesante esto que dice Luis Morocho. Dice que hay un judío que supuestamente dice que la iglesia obligó a los judíos a convertirse a los católicos. Ese judío tiene una página llamada Filosofía Judía. ¿Qué opinas de eso? A ver.
Es que es una situación. Yo amo a los judíos para empezar a hablar sobre este punto. ¿Por qué? Porque yo nací en Alejandría, una ciudad multicultural donde había muchos judíos y eran mis amigos, mis vecinos, y todavía hasta ahora yo tengo amigos judíos y es un honor para mí. Hay mucha gente, escuchan hermanos, lo que voy a decir es muy importante. En el siglo XX era como algo, si quieres salvarte de cualquier situación, solo lo que tenías que hacer es decir que eres judío y ya vas a salvar. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se sentía culpable por lo que pasó a los judíos en Alemania. Y de allí, familias en Ucrania que sufren bajo el mandato de la Unión Soviética y quieren emigrar a Estados Unidos. ¿Qué dicen? Dicen que ellos son judíos. Gente en Marruecos o en tal lugar que quieren emigrar a Europa. Todo lo que tienen que hacer es decir que son judíos. Y en esa época, en el siglo XX, no habían documentos para mostrar, no habían, como ahora hay partidas de nacimiento y hay cédulas de identificación, ya en el siglo XX no había esto, ¿ya? Entonces, cualquier persona decía cualquier cosa y la situación ahora que nosotros no sabemos quién es judío y quién es mentiroso. Pero ya hemos considerado que todos son judíos. Pero te estoy diciendo esto para clarificar una cosa muy importante. Que este man de filosofía judía, para sorprendente, él no es judío. Él proclama que es judío, pero él no es judío. Caray. Yo digo, no es judío, es una persona de descendencia católica normal, pero se está haciendo la víctima y proclama que él es judío, pero él no es judío. Y está tergiversando. Él y su familia proclaman ser judíos para tener beneficios. Pero el judío no ataca a nadie. Para que sepan, el judío original no ataca ni al cristiano, no ataca ni siquiera al islamista, no ataca a nadie. El judaísmo no hay evangelización en el judaísmo. Para que todos sepamos esto, en el judaísmo no hay evangelización. Nace judío y nada más, familia judía y ya. Además, el judaísmo es diferente del catolicismo, es diferente del cristianismo. ¿En qué? El judaísmo es una raza. ¿Entienden, gente? Por favor. El judaísmo es una raza y religión. Al mismo tiempo, van de la mano. El cristianismo es una religión nomás, pero no somos una raza. No hay raza que se llama la raza cristiana o la raza católica, ¿no? Tenemos de todas las razas. Pero el judaísmo sí, hay una raza que se llama la raza judía. Cualquier persona que no pertenece a la raza judía no es judío. Esa persona de filosofía judía no es judío. Esa persona se está haciendo loco, está propagando mentiras, está atacando a la Iglesia Católica, porque él tiene problemas con la Iglesia Católica. Ok. Mira, otra pregunta para seguir. Acá de Wayne's Art, muy interesante esta pregunta. Creo que tiene una relación con lo que estás diciendo. Dice, ¿es verdad que las cruzadas intentó recuperar Tierra Santa y si la recuperó, es verdad que la perdió? Eso creo, la verdad. ¿Se perdió o no?
A ver, son tres preguntas. ¿Es verdad que las cruzadas intentó recuperar la Tierra Santa? Sí, las cruzadas tenían muchas metas. Las dos metas principales, proteger a los cristianos en el Medio Oriente y recuperar a Jerusalén. Las cruzadas lograron las dos metas. Protegieron a los cristianos del Medio Oriente y recuperaron la Tierra Santa. Y las cruzadas, ¿por qué había muchas cruzadas? No solo una cruzada. Las cruzadas al Medio Oriente, solo al Medio Oriente, solo al Medio Oriente. Porque hay 25 cruzadas. Al Medio Oriente hay 9 cruzadas. ¿Ya? Las 9 cruzadas del Medio Oriente fueron para recuperar la Tierra Santa. Es decir, la primera cruzada tomó la Tierra Santa. Y de allí los islamistas, después de 50 años, tomaron el poder sobre la Tierra Santa. Por eso el nuevo Papa envió la segunda cruzada para recuperar la Tierra Santa. Y de allí los islamistas recuperan ellos también la Tierra Santa. Y de allí el nuevo Papa envía una tercera cruzada. Y así hasta 9 cruzadas. Lo que está ahora en la Tierra Santa, hay custodia, y eso mucha gente no sabía. Hay custodia judía, custodia católica sobre la Tierra Santa. ¿Cómo así? ¿Qué es? La custodia de la Tierra Santa, también conocida como custodia franciscana de la Tierra Santa, es una provincia de la orden franciscana administrada. Hay franciscanos allá, de hecho, hay franciscanos allá, de hecho. Es la custodia. Ellos son encargados y quien le han dado esos cargos, la Iglesia Católica ha dado a los franciscanos una provincia, o la provincia, mejor dicho, de la Tierra Santa. ¿Y quiénes son los administradores? La orden de frailes, son frailes. Y aquí yo quiero decir algo muy importante, porque si no fue por los franciscanos, no hubiera sido yo hablando con ustedes ahora. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Te convertiste por el trabajo de los franciscanos? Mis bisabuelos, mis bisabuelos se convirtieron porque eran ortodoxos. Todos los coptos en Egipto habían romanos ortodoxos o coptos ortodoxos, ¿ya? Pero los dos equipos son ortodoxos, ¿ya? Por el trabajo de los franciscanos, millones de ortodoxos, cristianos ortodoxos, se convirtieron al catolicismo en el siglo XVIII. Y de ellos, mis bisabuelos. Y por eso yo nací católico copto. Por el trabajo, por la evangelización, por las expediciones del Papa de Roma, porque esto también se considera como cruzada. Este trabajo de los franciscanos se consideraba como cruzada y todavía se considera como cruzada proteger a la Tierra Santa. Quiere decir que gracias a las cruzadas tenemos presencia cristiana en Jerusalén aún. En todo el mundo, no solo en Europa. Bueno, hablando en el caso de Jerusalén, pero sí, en todo el mundo, pero digamos que concretamente sí. En Jerusalén, gracias a las cruzadas cristianas, gracias a la Iglesia Católica, y en Egipto, hay cristianos ahí en Jerusalén y en Egipto. Y en Siria, y en Líbano. Y tú piensas que los islamistas iban a dejar cristianos, por ejemplo, en Líbano, viviendo en paz, si no fue por las cruzadas. No, los islamistas fueron obligados a dejar los cristianos en Siria, en Líbano, en Egipto, en Jerusalén, a vivir en paz por miedo de los caballeros cruzados. Bravo. Y una pregunta.
porque esto yo te lo comentaba el otro día y es bueno aclararlo en público porque es, alguien por ahí en otro canal, no sé si llamarlo católico, porque yo no me cabe en la cabeza un católico que hable mal de su iglesia o que propague estas leyendas negras o que las defienda. Pero aclárame, ¿es verdad que los cruzados, los caballeros, los que iban y saqueaban y se robaban terrenos y robaban tesoros y hacían ese tipo de... ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando en el grupo? ¿Me puedes comentar algo de eso? Si es verdad lo que este señor dijo, ¿o te puedes referir? A ver, los cruzados nunca hacían estas cosas. Los cruzados luchaban contra los islamistas que hacían estas cosas. Por ejemplo, los peregrinos cristianos fueron saqueados cada año en el camino, en el peregrinaje a Jerusalén, ¿ya? Y hasta que, hasta que el orden de los caballeros templarios se encargó de proteger a los peregrinos cristianos a Jerusalén. Así que siempre nosotros los cristianos estamos a la defensa, nunca al ataque. El enemigo nos ataque y de allí nosotros defendemos a nosotros mismos. Y es una guerra justa. Tienes que defenderte. Es una guerra justa. De hecho, la legítima defensa es moralmente aceptada por la iglesia. Sí, es legítima defensa. Claro, para conservar la vida. Para conservar la vida, hermanos. Para conservar la vida. Y, a ver, por ejemplo, los caballeros templarios, porque hay mucha gente hay muchas leyendas negras sobre los caballeros Pero no andaban saqueando, como dijo este señor, no andaban robando. No. Robando tierras y cosas. Nunca ocurrió esto. Los caballeros templarios, hermanos, son nobles europeos, nobles franceses, alemanes, italianos, nobles que tenían tierras en Europa. Dejaron a todo esto para restaurar la Tierra Santa y proteger a los cristianos en el Medio Oriente. ¿Cómo así que ellos mismos se convierten en ladrones? Ellos eran nobles en su tierra. Cualquier persona en su lugar iba a quedarse en su tierra disfrutando de la nobleza que tiene, disfrutando de la comodidad, disfrutando de la posición social que tiene. Pero ellos adelantaron a Jesús primero. Ellos siguieron su cruz. Estos caballeros templarios, el orden o la orden de los caballeros templarios fue una de las órdenes militares cristianas más poderosas y más honradas de la historia, a lo largo de la historia. Esa orden fue construida por caballeros y nobles franceses, caballeros y nobles italianos, caballeros y nobles holandeses, caballeros y nobles alemanes. ¿Para qué? Para proteger a los hermanos cristianos en el Oriente y para restaurar nuestro derecho cristiano de Jerusalén, la Tierra Santa. Bueno, entonces, los caballeros templarios eran frailes y monjes, porque la gente piensa que son así. No, ellos cuando salieron de Europa, salieron de Roma, ellos fueron a Roma y fueron bautizados como caballeros en Roma y fueron ordenados como frailes y monjes en Roma. Entonces son religiosos, no son laicos. Los caballeros templarios no son laicos. Eran laicos en Europa, pero en Roma fueron ordenados y enviados.
Bueno, había otra orden que se llama los caballeros hospitalarios. Y este orden hospitalario, la verdad muestra nuestra verdad como católicos, como somos. Según el nombre, son caballeros, médicos, enfermeros. ¿Ya? Y también no son laicos, son ordenados e enviados, ordenados como monjes e enviados. Y saben ustedes que los caballeros hospitalarios curaban al cristiano y al islamista en la guerra. No tenían discriminación. No tenían discriminación, hasta que en algunas guerras los islamistas enviaban los heridos a los campamentos de los hospitalarios para curarse allá, porque saben que tienen un sistema médico avanzado. Imagínate. Y lo curaban a la gente. Los cristianos curando al enemigo. Y son cruzados, los hospitalarios son cruzados. ¿Cómo así que estos nobles cruzados fueron acusados después de ser saqueadores? ¿Cómo así? Leyendas negras no más. Leyendas negras que quiere torturar nuestra historia católica noble. Y lo peor es que hay católicos que se las creen, que se las compran y hasta terminan pidiendo, como dijo este autor, Misori, hasta pedimos perdón por deudas que no tenemos. Terminamos pidiendo perdón por cosas que en realidad no son así. No es que la iglesia está compuesta por seres humanos que han cometido errores y pecados, fallas, claro que sí, pero las leyendas negras son una injusticia. Los cruzados no fueron a invadir, no fueron a saquear, no fueron a robar. Los cruzados fueron personas que defendieron las civilizaciones cristianas de la matanza y la invasión musulmana. Y la Inquisición fue un proceso de investigación que nace en el Estado en la que se investigaba quién era realmente católico, pero no era que la iglesia estaba obligando a la gente a hacerse católica. Entonces, hay mucha mentira, no sé qué más puedes agregar. No sé si algunos hermanos tengan preguntas en el chat, también las pueden poner. Adelante, hermano. No sé qué más quieres agregar. Sí, vamos a hablar sobre los caballeros, los cruzados. Tenemos aquí tenemos que decir que apenas creado el reino de Jerusalén después de la primera cruzada, y apenas se ha elegido el rey cristiano de Jerusalén, entonces los cristianos empezaron a organizar la ciudad otra vez y dieron el derecho a los judíos a entrar otra vez a la ciudad. ¿Por qué? Porque los islamistas prohibieron a los judíos entrar a la ciudad. Pero los cristianos devolvieron el derecho a los judíos a entrar otra vez a la ciudad de Jerusalén. No sé si hay otra pregunta sobre... Me preguntan por interno, no sé si entendí bien la pregunta, pero ¿has escuchado algo de que los protestantes dicen que hubieron cruzadas evangélicas? Claro. ¿Qué hay de eso? Mentirosos. Todas las... A ver, por definición, la palabra cruzada significa una expedición militar ordenada por el Papa en Roma. Es la definición de la cruzada. Otro caso no es cruzada. Entonces no existen cruzadas protestantes ni evangélicas ni nada. No, nada. Entonces muy bonito, si quieren robar el crédito, lo que a otros les costó, ellos se quieren echar el crédito. Es así. Ellos siempre hacen esto. Yo quiero ver a estos evangélicos evangelizando a los budistas, a los islamistas, a los paganistas.
No, ellos siempre atacan a los católicos y quieren robar la gente católica y echarles mentiras en sus mentes. Es su función en la vida. Yo quiero ver a esa gente evangelizando en otro lugar, pero nunca vi a un protestante hasta que yo proclamo que el protestantismo es una enfermedad mental. Es una persona que tiene resentimiento y enfermedad mental dirigida contra la Iglesia Católica, no más, pero no produce nada. Una persona que no sabe producir, una persona que ataque no más. Entonces, una enfermedad mental. O sea, mucho prejuicio, mucha mentira en contra de la iglesia, ¿no? Hasta el crédito, se están robando hasta el nombre de cristianos y, bueno, todavía vemos que se basan en la mentira. A ver, es que algunas veces ellos dicen, ustedes hicieron las cruzadas, ustedes mataron a mucha gente. Y después dicen, es que había cruzadas protestantes y evangélicas. Entonces, las cruzadas son buenas o malas. Son buenas o malas. Es que algunas veces dicen, ustedes mataron a mucha gente. Entonces las cruzadas son malas. Sí, las cruzadas son malas. Y la misma persona dice al otro día, dice, es que había cruzadas evangélicas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Decídase. ¿Son buenas o malas? ¿Hay o no hay? Bien, hermano, yo creo, bueno, para los hermanos que no lo conocen, porque me han preguntado en el chat, el hermano es Amado Ibrahim de Egipto, vive en Ecuador, tiene un canal que se llama Apóstoles Digitales, ¿verdad? Por si quieren seguir. Sí, mi nombre es Amado Ibrahim y yo soy cristiano católico de padres cristianos. Somos coptos católicos. Yo estoy casado con una ecuatoriana, mi esposa es ecuatoriana y yo vivo en el Ecuador. Tengo 2 hijos y soy English teacher, docente de inglés. Y tengo el honor de servir a ustedes y tengo un canal del YouTube que se llama Apóstoles Digitales y pueden leer el nombre de Apóstoles Digitales que está en mi nombre ahora, Apóstoles Digitales. Así es, y el hermano Amado Ibrahim acá en mi canal, para los que recién se suscriben o no lo conocen, pero pueden verlo. Hemos hablado de la verdad del Islam, hemos hablado de las cruzadas, hemos hablado de la iglesia copta, hemos hablado del conflicto palestino-israelí. O sea, Amado nos ha hecho un aporte valiosísimo este año en el canal, el cual se lo agradezco grandemente. Gracias. Y este tema de preguntas y respuestas estuvo buenísimo. Si Dios nos regala vida el otro año, vamos a seguir hablando de la iglesia copta. Tenemos todavía pendiente. Podemos hablar más profundizar sobre la Inquisición. Y pues no, darte las gracias, hermano Amado Ibrahim, porque hoy estuvo buenísimo. A los que están en el chat, si les gustó, den like y compartan. Y a los que lo vayan a ver después también el saludo. Y suscríbanse al canal del hermano Amado Ibrahim. Ya para irnos despidiendo, nada más. Mañana, si Dios quiere, tengo debate en este canal a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Vamos a debatir con un hermano adventista el tema del purgatorio para que no se lo pierdan. No sé, Amado Ibrahim, algo que quieras ya agregar para concluir el tema tan bonito que hemos tenido esta noche. Muchas gracias a ti, José, y muchas gracias a todos los hermanos que están en el chat y también los hermanos que van a vernos después. Y lo que puedo reafirmar y reconfirmar es que, por favor, hermanos, no creen las leyendas negras, no creen en las leyendas negras contra la Iglesia Católica o contra el Imperio Español. Todavía tenemos millones y millones de indígenas en América Latina. Si la religión católica fue mala, si el Imperio Español era malo, nunca hubiera sido indígenas en América Latina, pero tenemos millones y millones de indígenas en América Latina. Por ejemplo, mi mamá es
ecuatoriana, ella tiene sangre indígena, pero nunca vas a encontrar a una mujer indígena que vive en una ciudad grande en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Canadá no fueron, eh, no quiero ser conquistadas por la Iglesia Católica, no fueron habitados por católicos. Fue una colonización protestante. Fue con colonización protestante. Entonces, no creen las leyendas negras y no creen a cualquier persona que ataca a la Iglesia Católica. Este man que llama a sí mismo judío, pero yo confirmo, él no es judío. ¿Qué es su problema? Yo he explicado a ustedes qué estaba pasando en el siglo XX, que cualquier persona se llamaba a sí mismo judío para que tenga compasión. Por cierto, vea este comentario. A lo que estás diciendo, vea este comentario. Vea qué interesante. Sí. Lo que pone Jacqueline. Mira este comentario. Andan haciendo judíos. Sí, que nosotros pertenecemos a una de... A ver, es pura mentira nomás. Esos judíos rabínicos y judaizantes y movimientos de restauración y estos nombres y sí, vamos a hacer, José, vamos a hacer una transmisión, vamos a hacerla en el fin del año, Dios mediante, después de la Navidad, o al principio del año nuevo. Vamos a hacer una transmisión específica sobre esto, porque esa gente es tan mentirosa y la verdad, cuando yo lo veo, son payasos, hermanos. Esa gente que dice así, soy judío rabínico de levita. Yo he escuchado a una persona en el YouTube dice, soy levita. Ya, tú sabes que eres levita. Qué chistoso, qué bueno. y lleva, a ver, aquí. Yo les pregunto, ¿de qué tribu es usted? ¿Dónde nació? Más latino que cualquier. A ver. Yo tengo aquí, aquí, ¿ya? Entonces, entonces... Mira este comentario. Entonces, hermanos, escúchame. Cuando llevo esto y hago sonidos con esto, entonces soy rabínico, levita, soy judío, es que ellos llevan esas cosas, José. Ellos llevan estas cosas en los videos y hacen oraciones. Yo no sé de dónde inventan estas oraciones rabínicas, dicen que es rabínica, y hacen sonidos con trompetas como ¿ya? Y de allí la gente piensa que sí son judíos y que sí son rabínicos y que sí son del movimiento de restauración. Esa gente son payasos nomás, no son judíos. El judío es muy respetable. Nunca vas a encontrar que un judío evangeliza a su fe. Nunca. Yo te digo, nunca vas a encontrar a judío ortodoxo o no ortodoxo que está evangelizando su fe, porque en el judaísmo no hay evangelización. Además, ¿qué es el problema actual de esa gente que está rabínicos y estos? Es que hay muchos judíos que se conviertan al catolicismo, específicamente en Estados Unidos, ¿ya? Gracias al esfuerzo de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Entonces, esa gente son protestantes que tienen celo de que muchos, específicamente jóvenes judíos, fíjate, jóvenes judíos se convierten al catolicismo en Estados Unidos. Esa gente protestante de los movimientos rabínicos y estas cosas raras tienen celo de esto. Entonces, ¿qué hacen? Fingen que son judíos para atraer a esa gente y atacar a la Iglesia Católica, pero no son católicos, hermanos. Por favor, no cualquier persona que lleva trompeta
en el YouTube es rabínico. Por favor, por favor. Mira, antes de irnos, quiero que te refieras a este comentario y me aclares esto porque este comentario me generó duda de ese santo católico. Mira, dice, los cruzados al final, espérame, ya no dominaba la Iglesia Católica, sino los príncipes que a la fuerza imponían autoridad hacia otras comunidades. ¿Qué puedes decirme de este comentario? Las cruzadas al final ya no dominaba la Iglesia Católica, sino los principios que a la fuerza imponían autoridad. Eso es la pregunta. Yo no entiendo, disculpa hermano, yo no entiendo qué quieres decir. Que las cruzadas no dominan la Iglesia Católica. ¿Cómo así? O no eran dominadas por la Iglesia Católica, sino por los príncipes, dice, me parece, que imponían su autoridad, o no sé. No, ¿quién te dijo eso? No, hermano. Todas las cruzadas fueron, a ver, vamos a regresar a las definiciones, que cuando aclaramos la definición, todo se va a aclarar consecutivamente. ¿Cómo así? ¿Qué es una cruzada? Una expedición militar ordenada por el Papa en Roma. El Papa mismo en Roma ordena a los príncipes europeos para que vayan a luchar por la libertad de los cristianos en el Oriente, en Europa del Este y en Europa del Oeste. Entonces, él tiene que ser ordenado por el Papa. Hay otras expediciones, fíjate. Hay algunas expediciones que salieron de Europa hacia el Medio Oriente sin tener autoridad del Papa. Estos no se llaman cruzados. Y estas guerras no se llaman cruzadas. Esa gente salieron así, de sí mismos. Por su cuenta. Por su cuento, pero no, eso no se llama cruzada. Y recientemente en el siglo XIX, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando, por ejemplo, Francia colonizó a Algeria y a Marruecos, eso no se llama cruzada, porque eso no fue ordenado por el Papa. Cuando Inglaterra colonizó a Egipto, Sudán y partes de África, eso no se llama cruzada porque no fue ordenado por el Papa. ¿Me entienden? Cuando Italia colonizó a Libia, eso no se llama cruzada porque no fue ordenado por el Papa. Para que se llame cruzada, debe ser ordenada por el Papa mismo. Así es. Pues, hermanos, pues yo creo que vamos a llegar por hoy hasta aquí, de verdad. Agradecerte, Amado, una vez más tu valiosísimo aporte en el canal. Aquí en el canal hay varios programas con Amado Ibrahim, por si gustan verlos, o en el canal de Apóstoles Digitales. Si les gustó este programa, dejen su like, compartan esto en sus redes sociales, que fue de mucha bendición. Hoy hemos aclarado un poco este tema de las leyendas negras. Pueden volver a ver este video, compartirlo también a sus jóvenes en las iglesias, a sus grupos, para que saquemos de la cabeza esas leyendas negras que nos han metido. La siguiente programa o la siguiente producción que voy a compartir con mi hermano José Garro será sobre los judaizantes en total. Estos movimientos judaizantes, estos movimientos de restauración, estos rabínicos, levitas, museitas, aaronitas, todos estos vamos a que nació en Estados Unidos, esa moda que hay en ciertos grupos protestantes, ¿verdad? Esa gente está haciendo negocio aprovechando de la ignorancia de la gente. Hermanos, ya no hay levitas. Los judíos, los mismos judíos, el mismo judío que es judío en Israel ahora no sabe de qué tribu es. Allá el mismo judío no puede decirte, soy levita o soy no sé qué, no sé cuánto. No, ellos no saben, no hay documentos para saber. Entonces, este man judaizante payaso dice que es levita, por favor.
Eso no existe, hermanitos. Eso es una secta más made in USA. Perdón en inglés. No, pues hermano amado, agradecerte por tu tiempo, por tu aporte y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a tu familia, que Dios te bendiga a tus hijos. Gracias infinitas a los que han apoyado este canal durante este año. Mañana no se pierdan el debate y pues, no hermano, muchísimas gracias hermano amado, de verdad. Y tenemos que hablar más de la iglesia copta, profundizar en la Inquisición y ese tema de los judaizantes está buenísimo, lo vamos a organizar. Puede ser tal vez en la otra semana o después de Navidad lo vamos. Estén pendientes, hermanitos, estén pendientes. Sí, así es. Dejen su like, compartan y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, hermanitos. Hasta luego.